Bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre eterno, Creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Alabado sea el Divino Padre eterno, Creador infinito de todas las cosas. Alabada sea la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Alabado sea el primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, titulado Juicio final. Los más sufridos quedan. Los explotadores pasan. Ninguno que gobernó dividiendo entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Sí, hijito. El juicio del Padre comienza por los demonios mayores. Por los que más hicieron por el dolor y la injusticia humana. Los mayores violadores son los mundanos y los religiosos. Los que crearon el capitalismo. Y los que os enseñaron la adoración material. El juicio del Padre Jehová comienza por los que os dividieron en lo material y lo espiritual. Solo Satanás divide a mis rebaños. Vuestro sufrir en la vida se debe a estas dos bestias. Y de verdad os digo que ninguna quedará. La tierra que conocisteis es la que pasará. La tierra de la ilusión y de las costumbres inmorales. Escrito fue, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Porque de ellas extenderé nueva doctrina viviente. Este mundo tierra no entrará a mi gloria. Porque más importante fue para vosotros el oro que los mandamientos del Padre. Se os enseñó que no se puede servir a dos señores. No podéis ser honrados para con Dios si servís al oro. Porque esclavos del oro sois. Y de verdad os digo que un espíritu dividido en dos intenciones no entrará al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida os condena. Creasteis el interés como norma de vida. Y de verdad os digo que ningún interesado entrará al reino del Padre. Los demonios que os explotan también os ilusionaron. Tal como la serpiente faraónica ilusionó y engañó a Eva. Se repite la historia. El engañador está entre vosotros. Se os mandó luchar en la vida contra el demonio. Y el demonio os venció a vosotros. Porque ninguna criatura humana ha entrado ni entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos los responsables de vuestra tragedia recibirán su castigo. Porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Todo se pide en el macrocosmo. Y todo deseo se vuelve vida. Vuestros demonios que os dividieron con sus filosofías son estas desconocidas en el reino de los cielos. Allí no existen explotadores ni religiosos. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Como el llamado capitalismo. Porque en mi reino nadie divide a nadie. En el reino de los cielos o macrocosmo existe el comunismo celestial con filosofía de niño. En el reino de los cielos se desconoce lo privado y la propiedad. Se desconoce la palabra, esto es mío. Y de verdad os digo que todos aquellos que conocieron tales conceptos no entrarán al reino de los cielos. Tales conceptos los pronunciaba Satanás en el reino. Y de verdad os digo que los que os dieron vuestro sistema de vida son los seguidores y admiradores de Satanás. Pertenecen a sus legiones. En lejanos mundos, estos demonios también dividieron otras humanidades. Dejaron el dolor y la injusticia. Tal es el fruto de Satanás. Vosotros pedisteis en el reino probar una vida, en que vuestro libre albedrío fuera probado entre la luz y la tiniebla, entre el bien y el mal. Y de verdad os digo que la cualidad y la calidad de la moral de los que os dieron vuestro sistema de vida es lo último en la escala de lo moral. Estos espíritus se ilusionan dentro de un solo presente. Fuera del oro, para ellos nada existe. ¿Por qué no tomaron en cuenta las escrituras de Dios antes de daros un sistema de vida basado en el oro y la ilusión?
sabiendo que el mandato del Creador dice: adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre ti mismo. El término por sobre todas las cosas incluye a todo sistema de vida salido del libre albedrío humano. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Toda justicia está escrita en los cielos. Tal como vosotros tenéis la escritura, en el macrocosmo también existe. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En colosales mundos existen escrituras que representan a los que fueron a lejanos planetas. Y de verdad os digo que a donde vayáis en el universo existen poderes de la luz que os conocen. La Trinidad solar está expandida como lo está el universo mismo. Y en todo instante y en cada mundo que nace, infinitos mundos escriben lo que sucede en remotísimos y desconocidos sistemas planetarios. Nada queda al azar. Ningún microbio es desheredado. La materia y el espíritu vivientes están divinamente registrados. Y lo que no está registrado en un mundo, lo está en el otro. Y en el otro. Y así sucesivamente en una escala que no tiene fin. He aquí una revelación que estremecerá al mundo. Porque el que no creyó que muchas moradas planetarias tiene el Padre, no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que millones y millones de los llamados cristianos no creyeron. Diciéndolo mi escritura. De verdad os digo que ningún falso cristiano entrará al reino de los cielos. Ni ninguno que perteneció a las llamadas religiones. Y a filosofías que le dividieron el espíritu. Y de verdad os digo que si hubieseis escudriñado las escrituras, como lo prometisteis en el reino, ninguno de vosotros estaría dividido en espíritu. Solo Satanás divide. Y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis en darle el voto a quien queráis. Mas no entraréis a mi gloria. Porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas, no es de mi reino. Los demonios de la derecha os explotan y no los veis. Ciegos de espíritu sois. Y de verdad os digo que todos aquellos que dieron voto sin profundizar a quien se lo dieron, juzgados serán en el reino. Acusados serán de contribuir con sus ignorancias al dolor y la desunión de mis humildes. Más os valdría no haber conocido jamás el derecho a voto. Porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio voto y no cayó en injusticia, a uno que dio voto y cometió injusticia. Y de verdad os digo que todos aquellos que se compraron o se vendieron y costilla del voto no entrarán al reino de los cielos. Y todo demonio del engaño colectivo deberá sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia. Cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir fuera del reino de los cielos. Y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos, deberá sumar todos los segundos que contienen tales años. Y de verdad os digo que si son castigados los que engañaron con su voto, 1000 veces más serán castigados los que inventaron el voto. Y de verdad os digo que los que crearon este árbol que no es del Padre fueron los demonios de la explotación. Y de verdad os digo que todo el que representó a la derecha, juzgado será en mi reino. Porque le quitaron el derecho a mis humildes. Ellos debieron gobernar este mundo desde el principio. ¿No se os enseñó, demonios de la explotación, que todo humilde es primero en el reino de los cielos? Y si mis humildes son los primeros en la eternidad, ¿por qué malditos los relegasteis a lo último? ¿Por qué los sumisteis en la servidumbre? El que fue rico debió servir a mis humildes. Porque la abundancia fue dada a todos. Todos pidieron en el reino la igualdad en todo. Y de verdad os digo que todo rico será juzgado de ladrón y de usurpador de los derechos de mis humildes. Y como fuisteis advertidos a través de los siglos y no hicisteis caso, vuestro castigo sea multiplicado por 3. Por vosotros, demonios y ladrones de lo ajeno,
Fue escrito, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Por vosotros se escribió esta divina advertencia. Y no por explotado alguno. Y de verdad os digo, que los explotados también fueron advertidos. Que se cuidaran de toda corrupción provocada por los aficionados al oro. Para los sufridos de vuestro sistema escandaloso de vida, fue escrito, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Que todo necesitado no se venda al demonio del oro. Que se cuide de sus inmoralidades. Y de verdad os digo, que todos aquellos, que siendo humildes y explotados se corrompieron por el oro de la derecha, no entrarán al reino de los cielos. Y como fueron advertidos a través de los siglos, vuestro castigo sea multiplicado por 2. De verdad os digo, que todo el dolor de este mundo que entra a su llorar y crujir de dientes es únicamente por haber conocido el oro. Y de verdad os digo, que todos aquellos y aquellas que ganando un sueldo superior al que ganaba un humilde y pedían más, no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán en el reino de ambiciosos y ciegos para con el dolor humano. De verdad os digo, que ningún desconsiderado y desconsiderada entrarán al reino de los justos. Por vosotros espíritus atrasados, las patrias, no pueden vencer al demonio explotador. Porque más os importa vuestro bolsillo que la felicidad del resto. Egoístas y ciegos del verdadero amor. Vuestro Dios fue la usura y lo desmedido. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros será resucitado en carne el año 2001. Porque indignos sois de tal sublime premio. Que el Dios de vuestra ambición os salve. Y de verdad os digo, que todo el que solo vivió para el dinero y por el dinero, no entrarán al reino de los cielos. El llamado dinero no se conoce en el reino. Ni nada que divida a las criaturas. Vuestro dinero os dividió en ricos y pobres. Y todo espíritu dividido, no es del reino. Y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que derrochó el dinero en cosas vanas, no entrarán al reino de los cielos. Es inmoralidad viviente. Y de verdad os digo, que todos aquellos que trasnocharon en fiestas, no entrarán al reino de los cielos. Acusados de inmoralidad en el vivir serán en el reino. Y todos estos inmorales del vivir, deberán sumar los segundos que duraron tales fiestas. Y si vuestros hijos os vieron en tales fiestas, vuestros segundos de culpabilidad sean multiplicados por 3. De verdad os digo, que a vuestro Creador le agradan las fiestas. Porque es alegre como un niño. Mas, no puedo probar lo que es inmoral. Porque ningún trasnochado entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo, que todos aquellos que trasnocharon por cumplir con el trabajo, premiados sean. Todos sus segundos que trasnochó, sean multiplicados por 3. Y de verdad os digo, que quien posea mayor puntaje de la luz, más cerca se encuentra de las puertas del reino. Y de verdad os digo, que el mundo envidiará a todo humilde. Porque ellos son los primeros en puntaje de la luz. Y están más cerca que ninguno, de las puertas del reino. ¿No se os enseñó durante siglos y siglos, que los humildes son los primeros? De verdad os digo, que todo humilde es intelectualmente mayor que el mayor de vuestros sabios. Porque el humilde, el sufrido y el explotado, no pidieron brillar en la tierra. Pidieron probar una situación que les era totalmente desconocida. Y todo humilde pidió un olvido de su pasado, de tal cualidad y calidad, que todo su conocimiento quedó en el reino. Y vuestro Creador, al darles el conocimiento momentáneamente retenido, estos hijos profetizarán, verán lo que los espíritus mundanos no verán. Serán telepáticos, videntes, y leerán la mente. Y de verdad os digo, que los niños del futuro serán genios. Todos serán guiados por mi Hijo primogénito. Porque de los niños es el futuro mundo. Ciencia y alegría. He aquí la cualidad del milenio de paz. Y de verdad os digo, que el Creador se ve en la divina obligación de sacar de este mundo a todo rico, religioso y explotador. Y a toda filosofía que pretenda dividir a la inocencia. Parto, o principio de nuevo. Tal como fue al principio de vuestro mundo. Y de verdad os digo, que el mundo de la división
o mundo materialista será recordado por las generaciones del futuro como el paso de Satanás en la respectiva época. Y todas vuestras filosofías o ciencias no serán recordadas, porque no quedará herencia de ellas. Os ocurrirá lo mismo que les ocurrió, entre otros, a la era faraónica y la era romana. Sois un eslabón más de la falsa historia de la tierra. Todo lo falso nunca se eterniza. Vivisteis de la ilusión y no de las leyes que os dio el Padre. De verdad os digo que todos aquellos que practicaron deportes y no lo hicieron en el nombre del Padre, no entrarán al reino de los cielos. Porque el divino término, por sobre todas las cosas, incluye a todas las entretenciones de la humanidad. Y de verdad os digo que todo aquel o aquellas que vieron fútbol en este mundo no entrarán al reino de los cielos. Porque es una inmoralidad ante el Creador de la vida que millones y millones derrochen, mientras que millones y millones no tienen que comer. Más os valdría no haber conocido comercio tan inmoral. Todo deporte en donde esté el oro se desnaturaliza. Deja de ser deporte. Es un comercio. Y pobres de aquellos que por ambición desnaturalizaron un deporte. Más les valdría no haber nacido en este mundo. Los deportes, como toda mi creación, son vivientes. Y se quejan en el reino contra los que los desnaturalizaron. Y de verdad os digo que el número del puntaje de tinieblas por esta violación oscurecería a vuestro sol. Porque los deportes son universales. Cada porito de carne de los que asistieron a deportes desnaturalizados se quejan delante del Padre. Y no solo de vuestra generación, sino de todas las generaciones que vivieron vuestro sistema de vida, de las que conocieron el oro como la única forma de gobierno. Y de verdad os digo que todo llamado ídolo de la tierra, ninguno entrará al reino de los cielos. Son engrandecidos en la tierra y empequeñecidos en el cielo. Y de verdad os digo que todo deportista que se mostró en paños menores ante el mundo, malditos son. Porque millones y millones de niños los vieron. Y pobres de aquellos que dirigan la palabra a estos malditos del escándalo público. Y de verdad os digo que todos los que asistieron a espectáculos a ver a estos demonios del escándalo serán juzgados y acusados en el reino de espectadores inmorales. Y todo espectador inmoral deberá sumar del propio tiempo todos los segundos transcurridos en inmoralidad. Y de verdad os digo que si son castigados los escandalosos, con mayor severidad serán castigados aquellos por el cual vino el escándalo. Pobres de los que organizaron tales entretenciones escandalosas serán los primeros en el llorar y crujir de dientes. Y de verdad os digo que si no son maldecidos es porque no se exhibieron. Sus puntos de tinieblas sean multiplicados por 1000. Porque por causa de ellos, casi una humanidad entera no entrará al reino de los cielos. Ninguna criatura que corrompe y ninguna corrompida entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos aquellos y aquellas que se exhibieron en las playas del mundo no entrarán al reino de los cielos. Porque se os mandó no escandalizar. Y todo escandaloso y escandalosa deberán sumar de todo el tiempo que duró el escándalo, todos sus segundos. Y por cada segundo os corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Deberéis ir de nuevo a mundos de la carne a aprender moral viviente. Y de verdad os digo que cada microscópico porito de vuestra carne os acusará en el reino de los cielos. ¿No se os enseñó que todo microscópico y humilde es grande en el reino de los cielos? Esta ley es igual para la materia y el espíritu. Porque nadie es menos ante el Padre. Ni la materia ni el espíritu. Nadie es desheredado. Todos tienen igual derecho. Y es así que vuestros propios poros de carne que escandalizasteis con ellos en un lejano planeta adquieren colosales tamaños, que llenan de pavor al espíritu escandaloso. Y de verdad os digo que cada porito de vuestra carne posee un libre albedrío independiente del otro y de vuestro espíritu. Lo que posee el espíritu, lo posee el porito.
Y de verdad os digo que vuestros poritos lloran cuando su propia moral ha sido atropellada. Y uno por uno acusan al Espíritu que los expuso a las burlas y contemplación del mundo. Y como son pequeños y humildes, a ellos escucha primero el Divino Padre. De verdad os digo que vuestros acusadores suman trillones y trillones. Y por cada acusación es una existencia que debe cumplirse fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo que mientras mayor es el puntaje de las tinieblas, más os alejáis del reino. Y más os acercáis a los mundos infiernos. Porque cada uno se hace su propio cielo. Los mundos infiernos existen. Porque todo existe. Las tinieblas son una consecuencia del mismo infinito. Porque no sois los únicos. Mi creación no se reduce a un solo mundo. Y los violadores de infinitos mundos constituyen las tinieblas. Y de verdad os digo que no hay nadie que no haya pasado por las tinieblas. Es el fruto de la imperfección, tal como el fruto vuestro, cuya cualidad y calidad es el llorar y crujir de dientes. Vuestro mundo estallará en una revolución espiritual como jamás se vio en la tierra. Y en esta revolución perderá el demonio. Porque la presencia del Cordero de Dios viene a juzgarlo. La doctrina del Cordero de Dios se extenderá por toda la tierra. Y temblarán los que la dividieron. Las bestias de vuestro yugo caerán. Ya no seréis explotados ni engañados. Porque se acerca el gobierno universal. El gobierno de los humildes. El gobierno que fue atrasado momentáneamente por los demonios de la ilusión. Un instante en el reino y muchos siglos en la tierra. En que fueron probados los que lo pidieron. Muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. Pocos los que se acercaron de nuevo al reino. Un instante que representa la caída de un mundo. Un mundo que se olvidó que primero estaba el Padre. Y después lo humano. Un mundo que hizo todo al revés. Todo lo opuesto a las Escrituras. Un mundo que pidió conocer la luz en el Padre y no lo reconoció en la prueba de la vida que pidió. Un mundo que se fue haciendo cada vez más inmoral. Un mundo que se mofó en su sistema de vida, de la moral del Padre. Un mundo en que la criatura fue su propio demonio. Un mundo que está entre los mundos inmorales. Un mundo que caerá hasta el fin, egoísta. Sí, hijito. Veo que piensas en los que pidieron ser los primeros en recibir mis escrituras. Mas, llegado el momento pedido, te despreciaron. Empezando por los hijos de la roca. Por los más grandes egoístas del intelecto. Por los que creyeron que ellos no estaban entre los que serían juzgados. De verdad te digo, hijo, que no quedará ni la más microscópica piedrecilla de esta roca. La causante de la mayor tragedia humana. Porque dividió a mis hijos en espíritu. Les inculcó lo contrario al mandamiento. La fe fue dividida en muchas creencias. Habiendo un solo Dios no más. Por lo tanto, la creencia debió ser solo una. Todo espíritu dividido no entra al reino de los cielos. Y de verdad te digo, hijito, que estas creencias salieron de un todo desconocido. Salieron de las llamadas religiones. Tal como en el pasado de la tierra, el maldito Osiris creó por su cuenta la filosofía de adoración al oro. La roca, al igual que estos demonios, comercia el oro, valiéndose de la fe y la credulidad de mis humildes. Han hecho de mi palabra todo un reinado de interés. Poseen hasta banco. Han hecho alianza con el mismo demonio. Con los explotadores. La roca del egoísmo humano, la que te despreció en la ciudad de Arica, será la despreciada por el mundo. Y despreciados también serán en lejanos mundos. Quien desprecia al Hijo, desprecia al Padre, que le envió. Y quien desprecia al Padre, desprecia su entrada al reino. De verdad os digo que la caída de los ciegos del Espíritu está sobre vosotros. Y de verdad os digo que el llamado mundo cristiano era el mundo errado. Un mundo de ciegos, que fue guiado por el demonio, por el que sirvió a dos señores, a dos intereses, a dos dioses, el oro y el Padre. Un Padre rebajado a la adoración material,
y no elevado a lo espiritual. De verdad os digo que todo espíritu religioso maldecirá haber servido a dos señores. Maldecirá haber sido ciego para con la verdadera humildad. Para ser humilde no se necesita de templos materiales, que nada enseñan. El gran templo es la vida misma. Porque según como fue vuestra vida, así seréis recibidos arriba. Y de verdad os digo que en mi reino no se conocen los templos materiales, ni las imágenes. Solo se conoce el mandamiento del Padre. Solo se conoce el trabajo. Solo se conoce lo que os fue dado eternidades antes que los demonios inventaran las religiones. Solo se conoce el te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y de verdad os digo que desde eternidades antes que nacieran los actuales universos ya estaba este divino mandato. Siempre lo ha estado. Es el primer mandato que no tiene ni principio ni fin. El trabajo es el único camino que conduce al reino de los cielos. Sé, hijito, que estás pensando en el trabajo voluntario, el más sublime de los trabajos, el que da al interesado uno de los puntajes más elevados, pues viene después de la humildad. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que hizo trabajo voluntario a uno que no lo hizo. El Divino Padre no premia al flojo ni al cómodo. Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, porque en mi patria Chile no se enseñó antes tan sublime filosofía. Te lo diré, hijito, porque en tu rebaño en que pediste reencarnar de nuevo, los que os han gobernado son espíritus muy atrasados. Solo piensan en sus privilegios. Viven más ilusionados que los demás. Porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en menor grado el esfuerzo. Son espíritus decadentes. En cambio, el pueblo más sufrido es ascendente. Porque el Padre está con los sufridos. Y no con los cómodos ni con los privilegiados. Y de verdad te digo que más vale en mi reino uno que fue explotado, despreciado, perseguido, abandonado, a uno que fue gobernante en la tierra. Y de verdad te digo que la moral de un pobre entra en mi reino. Y la moral de un rico o político no entra. Y de verdad te digo que quien admiró y amó a un obrerito en el mundo, ese entra en mi reino. Grandes de la tierra. Ni todos vosotros juntos valís lo que vale un humilde obrero. Un despreciado o un explotado entra en mi reino, aunque sea para ver sus divinas maravillas. Mas vosotros nada veréis, porque sois de las tinieblas y volvéis a las tinieblas. A nadie le fue dado ser más que otro. No se os enseñó, demonios del poder, que todos son iguales ante Dios. Por vuestra maldita ambición el mundo sufrió y sufre por siglos y siglos. Sois los demonios de este mundo. Mas nada esperéis de la Trinidad encarnada, que se viene al mundo a servir a los humildes. Y no que los humildes os sirvan. Porque todo que fue servido será despreciado. Y todo servidor será ensalzado. Porque de vosotros mismos sale la jerarquía galáctica. Un mundo que jamás lo imaginasteis. Porque vuestro mundo es mundo de explotadores. Y no mundo de pureza. Más vale la inocencia de un niño que todo vuestro maldito oro. Un niño entra y sale del reino. Porque le pertenece. Vosotros espíritus mercantiles no tenéis reino. Tenéis vicios. Vuestro reino termina en las tinieblas. Y de verdad os digo que este mundo no vertirá ninguna lágrima por vosotros. Porque así como vosotros no os compadecisteis de los explotados, así igual nadie de arriba ni de abajo se os compadecerá de vosotros. Con la vara que medisteis seréis medido. Porque de verdad os digo, engendros del demonio, que cada segundo de indiferencia hacia los humildes y los sufridos os costará una existencia dolorosa en mundos de tinieblas. Y de verdad os digo, ladrones del mundo, que toda orgía y todo banquete os costará un mar de lágrimas. Porque es más fácil que entre al reino uno que no conoció banquete a uno que participó en uno. Es más fácil que entre al reino un hambriento que uno que se hartó.
Y de verdad os digo, usurpadores del derecho de mis humildes, que quedaréis en la más grande pobreza. Una pobreza como la que provocasteis en el mundo. Y a toda llamada autoridad le será quitada tal autoridad. Porque el Padre Jehová da y quita. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no fue autoridad a uno que lo fue. Porque escrita está que todo humilde será engrandecido y todo grande empequeñecido. Y de verdad os digo que vuestra herencia demoníaca será arrancada de este mundo. Todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Probados fuisteis demonios. Ninguno de vosotros verá más la luz. Porque fuisteis indigna de ella. Por vuestra demoníaca influencia se corrompió esta humanidad. Vuestra mente es mente podrida. Os dejé correr en el tiempo. Porque pedisteis un tiempo de prueba. Y se os cumplió el tiempo. Y de verdad os digo que todo aquel que amasó fortuna no entrará al reino de los cielos. Ningún inmoral de la avaricia y la ambición verá la gloria del Padre. Y debéis sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que amasasteis fortuna. Y de verdad os digo que todo aquel que no ganó un sueldo como lo ganó un humilde no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo aquel que ganó sueldo mayor que lo que ganaban mis humildes no entrarán al reino de los cielos. Es inmoralidad y oportunismo. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero ante Dios? Ellos debieron haber ganado más. Y no los que no son humildes. Y aún así, al libre albedrío del Padre, no le agrada que unos sean más y otros menos. ¿No se os enseñó que todos son iguales ante Dios? Mi divina ley derriba todo sistema de vida que abusa de mis humildes. Como el sistema de vida de este mundo. El error vuestro fue el de no tomar en cuenta a mis escrituras en la creación del sistema de vida. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todos y en todas partes? De verdad os digo que no quedará nada de vuestro injusto sistema de vida. Más os valdría no haber pedido nacer de nuevo en esta tierra. El Creador del infinito, el eterno Padre Jehová, está entre vosotros. Ningún demonio de vuestro maldito sistema de vida tocará ni un pelito a mi hijo primogénito, que como tal es el primer hijo telepático del mundo. Y de verdad os digo que temblarán las naciones ante su presencia. Ya no podréis matar demonios de la violación. Porque el matar era propio de vuestro sistema de explotación. Y de verdad os digo que todo crimen oculto se sabrá. El mundo conocerá al verdadero Satanás. Porque vosotros mismos lo creasteis al crear vuestro sistema de vida. Y de verdad os digo que para las generaciones del futuro, el Satanás será el que creó el capitalismo explotador. Tal como fue para vosotros, el Satanás que se rebeló en el reino. Preparaos, malditos. Creadores de injusticias y calvarios. Conoceréis una justicia que vosotros mismos la pedisteis en el reino de los cielos. Porque todo se pide en el reino. Lo imaginado y lo inimaginado. Lo que comprendéis y lo que no comprendéis. Lo visible y lo invisible. Y de verdad os digo que cada idea que sale de vuestra mente, segundo por segundo, instante por instante, fue pedida por vosotros y se os concedió. Lo que no se os concedió fue violar la ley del Padre. Por lo tanto, toda violación ocurrida en este mundo no es del reino. Y es por eso que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Todo lo que se hace en conciencia y que está en contra del contenido de mis escrituras es suficiente para no entrar al reino. Si la violación duró menos de un segundo o toda una vida, la ley es la misma. Ninguno entra al reino. Y de verdad os digo que cuesta caro pedir una vida y burlarse de los mandamientos de esa vida. Todos vosotros sin excepción alguna, pedisteis conocer la vida humana y se os concedió. Todo pedido hecho en el reino de los cielos es una reencarnación instantánea. Solo los imperfectos como vosotros son lentos. Vuestra vibración es lenta. Sois de un magnetismo que no pasa de ser una brisa.
Los magnetismos mayores brillan como un sol y dan luz y vida a infinitos mundos. Vuestro brillo es aún una electricidad opaca, que ni vosotros la veis, aunque a veces la sentís. De verdad os digo que la electricidad que contiene vuestro cuerpo físico es vuestra Trinidad. Y de verdad os digo que toda inmoralidad hecha con el cuerpo de carne repercute en vuestra Trinidad. Y de verdad os digo que quien violó la inocencia de su Trinidad contenida en sí mismo no verá más la luz del Padre. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.